Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar dándole gracias al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, por las cosas buenas que hizo en nuestra vida, por las que va a hacer. Le vamos a dar gracias, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, realmente. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tus bondades desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Bendecimos este tiempo de alabanza y de adoración. Te pedimos por las personas que están en el grupo. Bendícelas, guárdalas, ayúdalas a cada uno en sus quehaceres, en sus situaciones. Te pedimos, Señor, de que tú estés con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos enseña, el que nos motiva, el que nos guarda, Señor, el que nos encamina, Señor, realmente. Bendecimos este tiempo, Señor, y te damos la gloria y la honra. Queremos alabarte y adorarte, Señor, y darte gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te cantamos, Señor. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara, tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara, tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara, tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, Señor.
Venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor. Tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, porque tú eres bueno, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por las maravillas que has hecho, Señor, y por quién eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén, Señor, te adoramos, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor, de todas las cosas, Señor, de nuestras vidas, de todo lo que has hecho en nosotros. Adoramos tu santo y perfecto nombre. Declaramos que eres santo y digno de toda adoración, de toda alabanza. Te queremos alabar en espíritu y en verdad. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Adoramos eso.
Señor. Sí, Jesús, Rey de Reyes, eres tú, Señor. Grande y digno de toda gloria. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy. Me entrego a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Amén, Jesús. Enséñanos a poder vivir dentro de tu voluntad, cumpliendo con tus mandamientos, siguiendo tus caminos, siguiendo tus pasos, acordándonos cómo debemos tratar con los demás, cómo debemos vivir nuestra vida. Porque todo esto tú nos enseñaste, Señor, siendo hombre, siendo una persona de carne y hueso. Te adoramos, Jesús, levantamos tu nombre en lo más alto de nuestra vida
proclamamos las maravillas que hiciste en nosotros. Queremos cada día perfeccionarnos más en el conocimiento de tu palabra y de tu verdad, Señor. Te damos gloria y honra. Bendice nuestras vidas. Bendice este tiempo de la palabra sobre estos temas que quería tocar. Y te pido, Padre, que tú seas el que hable el corazón de las personas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien. Bueno. Acá no se puede compartir nada. Bien. Hoy quería tocar un tema, lo titulé como Buena Tierra. Y con el primer tema que quiero empezar es con el tema de humildad. A lo largo de la Biblia se menciona acerca de lo que es la humildad. Y también se menciona en lo que es la soberbia, que en contraste con la humildad sería prácticamente lo opuesto de humildad, ¿no? Siempre que se nombra a la humildad, se nombra también a la soberbia. Tanto la humildad como la soberbia son actitudes que tenemos como seres humanos nosotros. Podemos ser humildes ante ciertas situaciones, ante ciertos conflictos que se presentan. A veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, nosotros respondemos de esa manera, con humildad o con soberbia. Y tenemos que ser, valga la redundancia, suficientemente humildes para reconocer nuestra soberbia. Esas actitudes nosotros siempre las tenemos ante nuestros allegados, que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, la sociedad en general, y también es nuestra actitud que tenemos delante de Dios. Aunque nosotros no lo veamos o no lo reconozcamos, esa actitud permanece en todos estos espacios, digamos, donde nosotros nos movemos continuamente. Ahora, cuando nosotros tenemos esta actitud, ya sea de humildad o de soberbia, Dios tiene una posición delante de estas actitudes, que también lo podemos ver en la Biblia, cómo responde Dios a estas actitudes, ¿no? Ante los humildes. Dice en Job 5:11, dice, pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Y quiero desarmarlo en dos partes este versículo. Este primer versículo que habla sobre la posición de Dios ante la humildad. Y la primera es que Dios pone a los humildes en altura. Nosotros tenemos el ejemplo de David. David era un pastor sencillo, que la verdad que su padre y sus hermanos no daban 2 centavos por él, porque era el más chico, era el más significante, por decirlo de alguna forma, y tenía una posición realmente humilde. Él cuidaba las ovejas. Sin embargo, Dios vio el corazón de David, vio el potencial que tenía para Dios, obviamente, y cómo cuidaba también de lo que él le fue encargado, que era el rebaño de las ovejas, que lo defendía de los osos, de los leones. Eso fue creo que es lo que Dios vio en David. Y después de hacerlo pasar por un proceso de conocer a su futuro suegro, al que era el rey de Israel, lo terminó colocando en un lugar de autoridad y de poder. Tuvo que pasar muchas dificultades, sin embargo, después de atravesar todo eso y hacerlo crecer, aunque David se equivocó, lo puso en un lugar de autoridad. Pasó de la humildad a la autoridad, digamos, a la altura, como dice el versículo, y esto dice la verdad. Dios pone a los humildes en altura. Y la otra parte dice, a los enlutados levanta seguridad.
Y acá en esta parte quisiera dar un pequeño testimonio también de la familia, o sea, de mi parte más que nada, que yo siempre cuento esto, que cuando a los 24 años fallece mi mamá, o sea, mi mamá era una madre soltera y bueno, nosotros no conocíamos tampoco a nuestros padres, así que cuando falleció ella, que era como el núcleo de la casa, o nuestra familiar, nuestros padres más cercanos, realmente tanto mis hermanos como yo, Aldana, Luis, en un momento, de un momento a otro nos vimos enlutados, porque había fallecido de cáncer y de repente nosotros pasábamos de estar tal vez de alguna forma tener una cierta seguridad, aunque sea con nuestra madre sola, que era soltera, que era la que trabajaba, que hacía todo. Ella fallece y yo quedo también a cargo de mis hermanos que eran más chicos, porque yo era el mayor, tenía 24 años, mis hermanos eran menores, así que yo me quedo con toda esa responsabilidad, con toda la responsabilidad obviamente de que uno en esa edad quiere formar su familia, quiere seguir estudiando, conseguir un buen trabajo. Sin embargo, pasa esta situación en medio de nuestra vida, digamos. Pero gracias a Dios, realmente Dios creo que ya sabe todo lo que va a pasar. Dios ya, o por lo menos Dios no descuida a sus hijos. Siempre trata de resolverlo de alguna forma. Y esto siempre cuento que yo, por ejemplo, en ese tiempo estaba orando por mi esposa, aunque no la conocía, pero yo a mi esposa la tenía entre mis contactos y no la había conocido todavía. O sea, no sabía quién era. Y sin embargo ya estaba, ni ella sabía quién era yo, obviamente. Solamente Dios sabía quiénes éramos nosotros. En ese proceso que mi mamá estaba enferma y que falleció en el medio, bueno, conocí a mi esposa y, y realmente puedo decir que Dios consoló nuestro corazón de alguna forma dándonos una nueva familia, porque después que mi mamá falleció, después de un tiempo nosotros nos casamos y volvimos a formar una familia, ¿no? Una familia ya era casi formada, pero hicimos una nueva familia. Y ahí, en eso yo puedo declarar y puedo decir que Dios levanta a seguridad a los enlutados, porque la seguridad de las personas, de los chicos, cualquiera, es su familia, porque su familia le da seguridad, le da amor, le da apoyo, pero si pierde la familia es difícil que una persona tenga seguridad, ¿no? Así que de alguna forma Dios nos dio una nueva familia y yo realmente me di cuenta que Dios no envió a cualquier persona, sino que realmente envió a una de sus hijas amadas a cubrirnos. Y eso pasa a veces con Dios, que Dios no manda a personas cuando estamos en ciertas situaciones para que nos ayuden en ese proceso tal vez en el que estamos. No solamente me refiero a estar enlutado, sino afligido o en otra situación, ayudarnos a transitar eso o sacarnos de ese lugar, pero siempre Dios es una forma de Dios respondernos cuando envía a otras personas a ayudar a otras personas que están necesitadas. Y no hay que ser, valga la redundancia que estamos hablando de esto, no hay que ser soberbio a eso, sino también aceptar la ayuda de Dios y la mano de Dios que viene para ayudarnos. Así que, y yo entendí realmente que era de Dios cuando leí después de un tiempo, después de que nos casamos, que dice, así lo anoté acá, no, está acá, pero dice en Proverbios, el que haya esposa, haya el bien de Dios, haya el bien de Jehová. Y yo entendí que Dios me había mandado a la esposa para conocer el bien suyo también. O sea que mi esposa es el bien de Jehová. Bueno, que el Señor levanta a los enlutados y le da seguridad. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, que es nuestra familia. Dice otro versículo, bueno, le voy a poner así porque si no, no me graba. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. Dios Dios es sobre todo, Él está sobre todas las cosas, es sobre todo y sobre todos. Pero, como dice en este versículo, Dios se interesa por el que se humilla delante de su presencia.
Dios mira con agrado a aquellas personas que reconocen su error y que no son soberbios delante de Dios. Y dice, bueno, Señor, la verdad que yo he pecado, te pido perdón. Y hace caso a la voz de Dios, que hace caso a la voz de Dios, de lo que Dios dice. Y acá hace el contraste, y acá entramos a otro tema, cuando dice que Dios no se hace, no, a ver, ¿cómo decía? Para no decir otra cosa, más al altivo mira desde lejos. Dios no se va a acercar al soberbio, sino que lo mantiene a distancia. Él está distante del soberbio, porque dice que lo mira desde lejos. O sea que no hay una relación cercana con la persona que es soberbia, con la persona que es arrogante, con la persona que es altiva, con la persona que no quiere escuchar, que no quiere aprender, que no quiere reconocer sus errores y que va delante de Dios con altivez. Dios no se acerca a esa persona. Y realmente que Dios no se acerque a uno es realmente la perdición para cada uno de nosotros. Bueno, y acá, bueno, Jesús, acá lo voy a leer en Lucas capítulo 18, Jesús da una parábola explicando justamente esta situación. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, y acá bueno, aclaremos que fariseo es una persona que era en esa época un religioso, pero orgulloso de su religión. Y el publicano era una persona común y corriente, que no cumplía tal vez con los estándares religiosos de los fariseos, sino que era una persona común. El fariseo, puesto en pie, bueno, volvamos a la situación. Ellos suben al templo a orar, porque hay un templo que está como que ellos tenían para orar. Entonces subían al templo a orar cada tanto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero, dice Jesús, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús le aclara y le dice, y dice su opinión, ¿no? Les digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y amén a eso. Acá Jesús dio un ejemplo, justamente una lección de humildad, ¿no? en sus parábolas. Una persona soberbia en su manera de actuar, que se cree más que los demás y que no tiene respeto por otras personas, y una persona sencilla que tal vez no tenga todos esos rituales o toda esa ceremonia que hace el fariseo, sin embargo con sencillez de corazón y con humildad le dice: Señor, te pido perdón por mi pecado, y ni siquiera se sentía digno de levantar la mirada al cielo y pedirle perdón a Dios. Y Jesús dice: les aseguro que este publicano, esta persona, se volvió a su casa más justificado que el fariseo que ayunaba 2 veces por semana, que daba todos los diezmos, que no era ladrón, que esto, porque él se jactaba de eso. Lo peor que podemos hacer, lo que Dios considera soberbia, es jactarse. Yo puedo hacer buenas obras, porque Dios nos manda a hacer buenas obras, pero no puedo jactarme tampoco de eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender con humildad cuando nos enseña en su palabra, nos enseña con sus palabras a Dios. Reconocer nuestra condición y nuestros errores delante de Dios. Si soy arrogante en mi forma de percibir las cosas, en forma de actuar, estoy acumulando muchos problemas para mí, ¿no? Y para todos aquellos que se comportan así delante de Dios. Dice, y esto es... Vamos a ver. Otra vez. Ya entró ya porque ya. Hola Martín, ¿me escuchas? Hola David, sí, se cortaba. No te me vayas.
No, no sé qué es lo que pasa con el celular mío, que me mete y se sale, me mete y se sale. Ah, está bien, está bien. Viste que te había dicho esta tarde. Sí, Disculpame, no sé si hay gente, buenas tardes. sí Sigue, sí, te, está te escucho hoy. Aldana y Gaby y los chicos están acá. Y Hola, yo. buenas noches, acá está Flavia al lado mío. Hola Flavia, bendiciones a todos. Bueno Martín, Bendiciones. para no cortar, sigo con la predicación, después voy a dar un resumen porque justo ya Sí, pasamos, sí, estoy casi a la mitad de la predicación, pero bueno, ahí sí, sí, sigue seguimos. tranquilo. Bueno, ahí sigo, ahí les voy a compartir las pantallas así también ven ustedes lo que les estoy presentando. ¿Tu pantalla cuál es? ¿Una ventana? Acá. Ahí les comparto, esperen un segundito. Ahí. Ta, 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 ta. Porque esto va quedando grabado. Ahí pueden ver algo. Ahí. Sí, Ok, y listo. aquí yo estoy contra ti. Ahí está. Justo agarrar la parte medio dura. Pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Y solamente estamos hablando de la humildad. ¿Qué posición Dios tiene ante la persona humilde? Y qué posición Dios tiene contra la persona soberbia. Y ahora, bueno, sigo con esto. En Jeremías 50, en el capítulo 50, versículos 31 y 32, dice así: He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido y el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En resumen, aquí en lo que está diciendo en Jeremías y en Isaías es cómo Dios ve al soberbio. Él no realmente, el soberbio es una persona que le desagrada, como decíamos en los capítulos anteriores, que Dios atiende al humilde, o sea, lo atiende, se acerca a él, pero mira desde lejos al arrogante, al soberbio. Dios no tiene una relación cercana con el soberbio, ni quien se acerca con soberbia delante de él, sino que Dios ama y tiene una relación cercana y entiende al que se acerca con humildad delante de él. Y humildad me refiero a no me refiero a ser pobre y miserable, me refiero al que tiene un corazón realmente rendido y que reconoce la autoridad y el poder de Dios y decir: Señor, realmente soy una persona mala y reconozco que tú eres bueno y que vos puedes cambiar mi vida. Como decíamos también el ejemplo que daba Jesús sobre el fariseo y el publicano. Acá, nosotros tenemos que entender esto como cristianos. Creo que uno se va dando cuenta de a poco también que el mundo entero tiene una actitud delante de Cristo, delante de lo que Él hizo. La arrogancia, la verdad que el mundo, ¿por qué el mundo sigue como está? Justamente por la arrogancia que tiene el mundo ante Dios. Cuando dicen, Dios no existe, ¿por qué si Dios es bueno pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Eso es una actitud arrogante delante de Dios. Es arrogante. Imagínate que alguien venga y te diga, vos no existís, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto si vos no te haces cargo de nada? O sea, eso es una actitud arrogante, ¿no? Yo un ejemplo así como de si fuera no sé, parientes. La gente se ha declarado enemigo de Dios, lamentablemente. Hoy vemos en muchas ideologías, para no nombrar, pero hay muchas ideologías que van en contra de los principios de Dios, en los principios de amor, por ejemplo, de amarse uno al otro, de respeto. Esos principios se han perdido con ciertas ideologías, con ciertos sistemas que se van imponiendo en la sociedad. No es que se imponen ahora, esto no es algo moderno, esto ya existió desde siempre. Aún en Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades completamente de lo peor, digamos, que Dios destruyó eso porque no había ningún justo, porque Dios le dijo a Abraham
¿Quién lo dijo? Dios dijo que si hubiera, aunque sea 5 justos, en esa ciudad no iba a destruir, pero no encontró a nadie. Y lamentablemente tuvo que destruir esa ciudad. Dios lo hizo así. Porque Dios no está a favor del Sodoma y soberbio. Gomorra. De Sodoma y Gomorra. Me refiero a Sodoma y Gomorra. Pero eso fue a Noé. No me acuerdo bien el nombre de esta persona. Pero nos acordamos de Sodoma y Gomorra. Entonces y lo que hace la gente es se desvían de la palabra, o sea, de los principios de Dios. O sea, en los principios de Dios nosotros lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, qué sé yo, no robarás. Eso es un principio de Dios. No mentirás, eso es un principio de Dios. La gente no quiere seguir en su corazón eso realmente. Y no reconocen a Dios como Dios, o sea, no lo respetan. Nosotros si reconociéramos, o sea, si reconocemos a Dios, no hablo de nosotros, hablo en general de la gente que está enemistada con Dios, ¿no? Reconoce a Dios, entonces le da gracias. Gracias Dios porque me diste la vida. Dios le hace salir su sol, le da de comer y hace salir su lluvia aún para los malos, a los que están en contra de Él, porque Dios es bueno. Así que dice que a toda la creación alaba a Dios porque le da gracia. Los animales le alaban a Dios, las plantas, las montañas, los ríos, los mares, todos alaban a Dios. Nosotros no podemos interpretar eso, pero en la Biblia dice la palabra que todo alaba al Señor. Amén. Los pájaros en la mañana, bueno, el sol en general. Si habrán entonces. Bueno, estas actitudes, si nosotros las tomamos estas actitudes, van a traer muchos problemas a nuestras vidas. Y cuando un soberbio cae, como dice en la palabra, no va a haber quien lo levante después. ¿Por qué? Porque Dios es el que levanta, como leíamos anteriormente, que Dios levanta al enlutado, levanta al humilde, así como hizo con David. David era un simple pastor que no lo quería ni a sus hermanos, nadie. Sin embargo, Dios lo hizo un rey y lo puso en un lugar de autoridad. Y no pueden salir de los problemas después porque no aceptan a las personas que envía Dios, como yo daba el ejemplo y contaba sobre Gaby cuando en esa situación de que falleció mi mamá, que Dios la verdad que me envió a una de sus hijas amadas a ayudarme y realmente a acompañarme en ese tiempo. Y le agradezco a Dios por eso. Yo podría haber sido soberbio y decir, no, la verdad que no necesito que me ayude una mujer o que no venga nadie, yo me puedo arreglar solo. Hubiera sido así y estaría distanciado de Dios, estaría completamente perdido. Sigamos ahora. Quería mostrarle un video, yo creo que se va a ver. No sé si acá. Ya lo había mostrado una vez, pero está muy bueno la reflexión que hace. No digo que esta es una persona cristiana ni nada de eso, sino lo que yo quiero extraer es en su sorprende su razonamiento, digamos, su planteo sobre la visión que el mundo tiene hoy en día acerca de Dios. Vamos a adelantar este justamente en un youtuber que estaba presentando, pero a ver si puedo ver. derecho en tu vida, ¿no? Fijarte si ellos escuchan. ¿Ustedes lo escuchan? Que hemos sido redimidos por Jesucristo. ¿No? Tienes que ponerlo, no es por eso. Tienes que ¿Otra vida después de la muerte? ¿Cómo? Tienes que compartir una ventana nueva. Compartir. ¿Ven ustedes el video? Sí. Sí, pero no Sí, lo estaba viendo. Pero no lo escuchaban. Ahora lo activo, pero es más. Esto es demasiada tecnología. Tienes que Ah, ir a... Pero ¿Usted cristiano? Ahí por lo supuesto, escucha la cabina. vida. escuchar. Tenés que ir al... Tenés que ir al... Que vea la Gaby. Según la tradición bíblica, Gnóstica, no sé lo que hay. según la No tengo tradición una mente. bíblica, Eso no lo escuchan tampoco. No, bueno. No, a Gaby no me escuchamos. Me está restando. Claro, por eso yo quería poner en otro quería... A ver, vamos a tratar de solucionar un poquito el tema, pues está muy bueno la reflexión, esa es la palabra, no me encontraba. La reflexión que hace este hombre, yo no pongo la mano en el fuego por este hombre, no digo que es cristiano ni nada de eso, sino que lo que quiero extraer de este hombre es la reflexión que hace acerca de la visión que tiene el mundo acerca de Cristo en general. Bueno, ahí estamos, Gaby, que está... Y no llamar a Grimaldi. Sí.
Atento, Grimal, no me va a contestar el Grimal. A ver, ahora vamos a probar si escuchan. El muerto. Encontrarme con algo. ¿Escuchan ahí? Sí, tenía razón Gabriela. El David. muerto duerme Como hasta siempre. la resurrección. Ahí te comparto la pantalla. Entonces, nuestra esperanza Ahí está. cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de toda... Acá vemos que, bueno, como dicen en el título, estas son personas ateas, ¿no? Que le hacen preguntas como para decir, bueno, esto no tiene sentido lo que me decís, pero escuchen. las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso, que es parte de la evolución en el fondo. Primero Pero tenemos usted, un cuerpo disculpe. carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? El sacrificio de él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos creen a rajatabla, otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino con su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. En las religiones también han pasado lo mismo que con la sociedad industrial, ¿no? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Y yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas, de cultos. Por ejemplo, el culto a los santos, De corrupción. que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Pero todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagro, ¡oh, qué horror, Dios mío! La medallita milagro, todo eso es un montón Pero eso, de no es, cosas. pero eso es fe también, es fe a ser A ver, cristiano. espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un ser que dice, Claro, que dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso, basta, porque es que es un gallo muy peligroso. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que se esté ahogándonos y transforme al mundo entero. Eso la iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo
en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio. Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. Bueno, el sacrificio ya ocurrió, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Él sabe que la humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino, él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, ese un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Eso no es pesimismo, eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres en la condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Wow, muy sorprendente. Bueno, ¿han podido ver esto? Sí. ¿Han podido escuchar? Sí. Sí. A ver, creo que estoy compartiendo todavía. Deja de compartir. Sí, se ve la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí vuelvo a compartir la otra pantalla, así seguimos con el tema. Impresionante lo que decía este hombre. Vuelvo a repetir, yo no pongo la mano en el fuego por este hombre, pues no sé quién es, pero lo que quiero extraer es el razonamiento que es muy, muy acertado en qué pasa hoy en día. La gente, la religión en general, me refiero, digamos, con tantas cosas ha ocultado a Cristo, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es seguir su palabra, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es justamente en nuestra vida, nuestra forma de pensar tiene que ser cristocéntrica, donde Cristo es el centro y nosotros estamos al lado y todo lo demás está al lado. La otra vez hablábamos justamente de tener ese orden, de tener a Dios primero, es apartar un tiempo para Dios y después todas las cosas se van a ir acomodando. No es mágico, no es que se va a hacer de un día al otro, sino que eso es lo que nosotros tenemos que ir haciéndolo. Impresionante, la verdad que tiene mucha razón. Y otra cosa, cuando Jesús vino justo en un momento clave, no es que Dios lo mandó porque sí, nada más justo, pero en ese momento el Imperio Romano conquistó todo el mundo y regía, digamos, con mucho poder y con mucha arrogancia, ya que estamos hablando del tema, sobre los pueblos, sobre las ciudades, contra los ingleses, los españoles, o sea, pero Cristo logró derribar todo eso con su palabra, ¿no? Con el reino. Que después, bueno, es impresionante la historia, si uno se pone a estudiar después todo lo que pasó, lo que fue pasando y cómo se fue rompiendo, digamos, ese poder que tenía Roma, que después, bueno, fundó la iglesia católica, apostólica y romana, para volver a tener ese poder, pero bueno, eso es otro tema que lo vamos a ir viendo más adelante. Y sigo con esto porque no me quiero ir del tema. Y dice, bueno, acá les quiero dar otro ejemplo que da Jesús acerca de cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros, y dio una parábola sobre el sembrador, y dice así, en Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, porque Jesús siempre les hablaba en parábolas para darle una visión, para que ellos pudieran entender y se les pudiera quedar en la cabeza. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto
cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parte, Jesús no es que nos deja con esa parábola sola, sino que a sus discípulos le explica, y sus discípulos, nosotros podemos leerlo después en la Biblia, lo que le explicó Jesús, qué significa esto, ¿no? Para no dejarlo, digamos, ahí en remojo, sino que le explicó bien. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y él explica, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aguárdense esta palabra, que no la entiende. Esto es importante. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo es Satanás. Son los espíritus inmundos. Con eso nosotros vivimos, aunque no lo vemos, pero sí afecta nuestra vida. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay cuatro semillas. Uno que fue sembrado junto al camino, otro que fue entre pedregales, otro entre espinos y otro en buena tierra. Jesús está aplicando ahora el de junto al camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, ¿no? Esta persona, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y fíjense que Jesús en toda esta dice, nunca dice que las entiende, siempre dice que las oye nada más. Sin embargo, ellos lo reciben, porque uno puede oír y recibirla, pero no entenderla. Mas el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fijémonos lo importante que es entender la palabra, porque la palabra, cuando es sembrada en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en buena tierra, eso da fruto al 100, a 60 y al 30 por uno. Sigamos. Ahora, acá, bueno, yo hice un grafiquito medio a lo estilo mío. Veamos que, por ejemplo, las semillas, ubiquémonos, salió el sembrador, que el sembrador es Cristo. Bien, la semilla es la palabra de Dios, la que nosotros escuchamos. Puede ser esta palabra, puede ser las palabras del reino, cuando dice bienaventurados hay mucho en los evangelios. Veamos que en estas situaciones, los que están junto al camino, entre pedregales y entre espinos, y también que yo no lo puse acá, pero está más adelante, y el que cayó en buena tierra, ese lugar representa nuestro corazón, representa nuestra vida. Fijémonos que todos esos lugares son nuestro corazón. Nuestro corazón puede estar junto al camino, puede estar entre pedregales, entre espinos. ¿Ok? Bien. Sin embargo, estas tienen las mismas características, que están, digamos, no están en buena tierra, pero son distintas situaciones. El que está junto al camino, como decía, que viene el malo y la arrebata, o sea, no arrebata la palabra. Entre pedregales, el que, o sea, vienen las pruebas y enseguida huimos porque no podemos soportar las pruebas. Y entre espinos, bueno, lo que se ahogan con las distracciones de la vida. O sea, riqueza y distracciones hubo desde siempre, no es ahora. ¿Y cuál es la característica de estas? Que ninguna de estas tres, las que están junto al camino, ni los pedregales ni los espinos, se afirmaron. No se pudieron afirmar, porque no estaban sembrados en buena tierra. En buena tierra, o sea, el que fue sembrado en buena tierra, ¿cuál es su característica? Que hizo raíz en un lugar firme y dio fruto. O sea, fue sembrado en un buen lugar. Ahora explico qué significa esto. El poder de la palabra del reino. Yo quiero explicar esto en lo que es realmente lo que es. Acá, aunque no se ve muy bien, esta es una semilla de naranja, ¿no? Justo quería tener una semilla de naranja para dar un ejemplo, pero esto que se ve acá en blanco, que está muy clarito, es una semilla naranja. Yo me puse a poner el cálculo, porque una semilla, vos la plantás en la tierra, ¿no? Que buena tierra. Tarda más o menos, tiene 50 años, desde que la plantás hasta que muere la planta. En 7 años te da la primera cosecha, el primer fruto. En 5 o 7 años, bueno, yo busqué era de 7 años, pero más o menos son 7 años. Y cada año les va dando cosechas, o sea, cada año va dando fruto, hasta que después muere
la planta. O sea, por 40, 50 años, hay plantas que viven muchos más años. Te dan fruto, o sea, cada año te dan tu fruto. Ahora pensemos esto. Imaginemos que lo sembramos en el año 0, ¿no? El primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año, no hay nada. O sea, pero la semilla está ahí. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? A ver, chicos, ¿pueden callar? ¿Se escucha acá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mientras está eso en nuestro corazón, ir cultivándola, ir regándola, ir cuidándola, para que nos dé fruto. En algún momento va a dar fruto, porque eso, ténganlo por cierto. Todo esto implica el tiempo de cuidado, ¿no? Todos esos 6, digamos, o lo que tarde en dar la primera cosecha. Sin embargo, acá vemos arriba, el 7º año voy a tener una planta que me va a dar 50 naranjas aproximadamente, y si yo tomo nuevamente esas semillas y las vuelvo a plantar, en el año 14 voy a tener 500 plantas. En el 8º año me va a dar de vuelta 50 y empiezo a sembrar así, y siembro cada año, ¿no? Por otros 7 años más. Para el año número 14 voy a tener 501 plantas dándome frutos, y dándome semilla, y dándome fruto y dándome semilla. Así pasan los años y en un tiempo voy a tener tantas plantas y tanta fruta que es más, puedo alimentar con una sola semilla, alimentar a toda la tierra. Ese es el poder, o por lo menos para que nosotros podamos vislumbrar o imaginar un poquito cómo es la palabra del reino, qué poder tiene nosotros cuando nosotros cultivamos esa palabra. Cultivar el hábito de leer la Biblia, cultivar el hábito de orar, cultivar el hábito de la comunión. O sea, de comunión significa que yo pueda juntarme con otro hermano que compartimos la misma fe, para orar, para compartir una palabra, para, no sé, ver algunos temas y ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Cultivar el hábito... ¿Vos tenés, David, disculpame que corte? Sí. O sea que yo no tengo Biblia. Vos sabés que... Siempre he querido comprarme una. ¿Sabes que yo estuve preguntando en la iglesia para poder conseguir una Biblia? En verdad me enseñaron, yo también había preguntado, y nos dijeron que no iban a conseguir. Así cuando nos lleguen las Biblias, se las voy a regalar. Bueno, si no avisame, Sí, yo ya... que sea negativo. Claro, de todas formas, mientras tanto, es buena tener una Biblia física, ¿no? Pero se pueden bajar, por ejemplo, en la aplicación. ¿Okay? Después te la pasamos. Igual te la pasamos. Bueno, hay que cultivar el hábito de practicar. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, hay que cultivar el hábito de practicar la palabra del reino, ¿no? Sembrar en buena tierra de nuestro corazón, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones, en nuestro sistema de pensamiento, y escudriñar la palabra. Dice en la palabra que leímos, hablando de que estaba en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Dice, oír se refiere a oír físicamente, o sea, que yo tenga la oportunidad, o sea, de leer la palabra, justamente ahora, como me está diciendo con el tema de la Biblia, perdón, oír de otros, o sea, estamos ahora, por ejemplo, hablando de la palabra, oír lo que leo, o sea, leer en voz alta, o ver o leer en algún lugar, cuando Jesús dice el que oye la palabra, se refiere a oírlo físicamente, a poder tenerlo, a poder tener alcance a esa palabra. Dice, bueno, acá yo siempre recomiendo, en este caso, cuando empiece a leer la Biblia, les recomiendo leer a partir de San Juan. Escuchar. Que se puede bajar la aplicación de la Biblia. Yo hago eso, por ejemplo, me es más fácil, más rápido, y entiendo a veces más incluso. Y escuchar, porque la aplicación te da la posibilidad de vos escuchar la palabra. Entonces vos pones, por ejemplo, San Juan, y empiezas a leer todos los capítulos. Tenés que descargar en tu teléfono, no pesa nada. O sea, lo que pesa es nada, mucho menos que un MP3 o que un audio de WhatsApp, pesa mucho menos que eso. Y podés escucharlo, entonces vos vas escuchando, porque te apartás un tiempo, qué sé yo. Yo a veces aprovecho cuando voy en el auto o hago algunas cosas, entonces empiezo a escuchar. Bien, sigamos. Y cuando dice el que entiende la palabra, el que oye es leerlo. Y entender la palabra es justamente que nosotros vamos a entenderlo con la mente y nuestro corazón. Y con nuestro espíritu, me faltó poner ahí. Estudiarlo y analizarlo. Usar las herramientas de estudio. O sea, usar las herramientas de estudio que tengo para poder analizar, digamos, en las palabras y ver
a qué se refiere, el contexto, a la historia, todo eso se refiere a entender. Dar frutos significa tener una vida visible de cambio y crecimiento, reflejando el carácter de Cristo, desarrollo de los frutos del Espíritu, las buenas obras, servir a los demás, compartir el Evangelio, ayudar a otros en su crecimiento espiritual, así como tener una mejor relación con Dios. Eso es dar frutos. Y por último, le leo porque acá Ada, si quería ir al baño. Uno de los frutos es el fruto del Espíritu. Hay varios frutos, pero me quiero concentrar en este. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que nosotros deberíamos dar como cristianos, ¿no? Y a eso es los frutos también que se está refiriendo, ¿no? en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Así que bueno, con esto quiero concluir en la predicación y quisiera orar y bueno, y darle gracias también por esto. Amén. Bueno. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos diste. Gracias por la presencia de Martín, de Flavia, su familia. Por todos nosotros que nos trajiste hasta este lugar. Por todo lo que haces en nuestras vidas cada día. Queremos pedirte perdón si hay alguna situación, hay algo malo en nosotros que tal vez de más, Señor, queremos pedirte perdón. Y realmente poder reconocer nuestros errores y aprender a poder cambiarlos. A ir delante de ti, Señor, y realmente poder cambiar y tener esa actitud y dar ese fruto que viene, Señor, de oír tu palabra. Dar ese fruto, como decía en Gálatas 5, tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad y fe, Señor, que pones en nosotros. Quiero bendecir y aprovechar esta oportunidad para bendecir la vida de Martín, que está conectado, por su familia, pedirte por ellos. Vos conocés más que nada su situación en la que estén. Te pido que guardes, Señor, su casa, que guardes a Flavia, que guardes a Martín, que guardes a Milagro, que guardes a Oliver y a todos sus familiares que están cerca, Padre. Que realmente tú le des, Señor, tu salud, Señor, como decía David, Señor, que tú les des, Señor, realmente de tu palabra y les enseñes cada día a poder conocerte más y estar más cerca tuyo, para poder conocer tus planes, para poder conocer tus propósitos también. Bendigo esta casa, esta familia, gracias porque ellos abrieron su Meet y se unieron a este momento que es para aprender de ti, que es para adorarte, para alabarte y poder llevarnos algo en nuestro interior que haga un cambio, Padre. Te damos gloria y te damos honra y bendecimos en este tiempo, Señor, que tú nos estás dando, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.